La Cámara de Representantes mantiene en 2.3 salarios mínimos el límite de cotización entre el sistema público y el privado. Para las administradoras de fondos de pensión AFP se introdujeron dos remuneraciones, una de hasta el 0.7% por administración y otra de hasta el 2% sobre las ganancias del capital administrado. Las semanas mínimas de cotización para madres volvió a subir a 1.000 semanas cotizadas y de los beneficios de renta básico fueron excluidos los pueblos afro, pero siguen los indígenas. Así arrancó su última ronda la reforma pensional. La reforma pensional, que comenzará su discusión en la Cámara el martes de la semana entrante en la Comisión Séptima, presenta en la ponencia radicada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aspectos que cambiaron lo aprobado en Senado, como es la exclusión de las negritudes del pilar solidario, y ahora solo se referencian las comunidades indígenas. Cuando le preguntamos al Ministerio de Hacienda por el impacto fiscal de ese artículo, nos dijo: nosotros nos abstenemos de dar cualquier aval a ese artículo porque hoy no tenemos ni siquiera cómo calcularlo. Marta Alfonso, ponente coordinadora de la reforma, recordó además que desde 2005, primer gobierno de Uribe, se efectuó una reforma constitucional que prohibió la creación de regímenes especiales o exceptuados dentro del sistema pensional colombiano. Para las administradoras de fondos de pensión AFP se introdujeron dos remuneraciones, una de hasta 0.7% por administración y otra de hasta el 2% sobre las ganancias del capital administrado. Para que el incentivo no esté en tener cada vez más afiliados, así no se pensionen, ganar por afiliado que se tiene, sino que en el nuevo sistema pensional ellos tendrían una comisión sobre la administración del total de los fondos de ahorro. En cuanto a los aportes que deben efectuar las mujeres, la idea es que de manera progresiva bajen las semanas cotizadas de 1.300 a 1.000. Que a las mujeres se les reconozca el trabajo de cuidado que han hecho, las dificultades que ese trabajo de cuidado generan para acceder al empleo, a la vida productiva y al sistema de seguridad social. De otra parte, Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron prórroga a la ponencia que debían radicar, pero la presidenta de la Comisión Séptima fue enfática. La prórroga no procede. La ley quinta es muy clara. Los términos que uno da es entre 5 y 15 días. La mesa directiva dio un plazo entre ese rango y las prórrogas son potestativas de la mesa directiva. La reforma pensional tiene el tiempo justo para ser tramitada hasta el 20 de junio, tanto en comisión como en la plenaria de la Cámara de Representantes. El Ministerio de Hacienda explicó en el Congreso que los ajustes a la reforma pensional tienen como razón principal la sostenibilidad fiscal. A puertas de los debates de la reforma pensional que se avecinan en la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda dejó sobre la mesa algunos aspectos a tener en cuenta para mantener la sostenibilidad fiscal del sistema. Nosotros no somos irresponsables. En la audiencia pública realizada en la Comisión Séptima de la Cámara, el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Daniel Osorio, señaló que la reducción de semanas de cotización para las mujeres puede implicar un costo fiscal que debe estimarse. Igualmente cuestionó la posibilidad de crear cuentas generacionales para el régimen de inversión de recursos en el componente de ahorro individual. Este sistema de cuentas generacionales tiene el efecto perverso de incrementar el esfuerzo de la nación en el corto y mediano plazo, lo cual atentaría contra la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal en el corto y el mediano plazo. Otro de los puntos de alerta fiscal está relacionado con la comisión de 0.7% a los fondos de pensiones. El Senado decidió algo alternativo, y es permitirles a las entidades administradoras de fondos de pensiones cobrar una comisión de hasta 0.7% sobre el saldo que hoy tienen. Y es una comisión, esa tasa de comisión, es una tasa de comisión que el gobierno considera excesiva. Para los expertos, prever la sostenibilidad fiscal del sistema pensional a largo plazo no es tarea fácil. Advierten que de subirse el umbral de cotización a 4 salarios mínimos a Colpensiones, como lo busca el presidente Petro, sí significaría una presión fiscal. Cada vez somos un país más envejecido. Pues el tema en el mediano y en el largo plazo relacionado con la sostenibilidad fiscal es complejo. Sobre todo si el umbral aumenta a 4 salarios mínimos, porque eso implica que más pensiones van a tener que ser subsidiadas en el futuro. Otros consideran que la discusión que se avecina debe centrarse en cómo se van a acumular las reservas del sistema. La sostenibilidad no solamente es la fiscal, sino la sostenibilidad del sistema, es decir,
que los que están ahorrando hoy tengan la claridad que en 40 años. Tras radicarse la ponencia para iniciar la discusión de la reforma pensional, el partido Cambio Radical interpuso una acción de tutela que busca frenar por unos días la discusión de esta reforma, a la espera de que se pueda radicar su ponencia de archivo. En medio del impacto de los escándalos de la UNG-RD y sus protagonistas, pudo comenzar su camino en la Cámara de Representantes la reforma pensional. Los ponentes consideran que aún podría aprobarse en el mes largo que le queda a esta legislatura. Es una reforma que beneficia sobre todo a las grandes mayorías de bajos recursos en Colombia. Así describe la reforma pensional la representante recientemente designada como ponente coordinadora de este proyecto de ley del gobierno que se discute en el Congreso, esta vez en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, con los tiempos bien justos para su discusión. Sí, es un reto enorme, con un riesgo grandísimo, una reforma que estuvo 14 meses en Senado, durmiendo buena parte de ese tiempo, y que llega a Cámara con un tiempo muy limitado. Hasta el 20 de junio, cuando termine la actual legislatura, podría discutirse el proyecto. Tendrá poco más de un mes para pasar 2 debates pendientes, tanto en comisión como en plenaria de Cámara. Hoy el ambiente de debate no es un ambiente fácil. Creo que se ha generado toda una serie de ataques políticos, de convulsiones, tanto al interior del Congreso como en el gobierno, que hacen muy difícil el debate, el escenario de debate político. Las cuentas para que la reforma pensional logre el respaldo necesario ya las hace la ponente coordinadora. Tiene un ponente del Partido Liberal que yo espero que también acompañe la reforma. Ya hay una serie de acuerdos que se lograron en Senado. El Partido de la U acompañó muchos de los artículos en Senado. Ya han anunciado su voto negativo el Centro Democrático y Cambio Radical. Noticias 1 preguntó a un grupo de congresistas sobre el ambiente para la discusión. La oposición hace su trabajo, que es torpedear. Nosotros tratamos de avanzar. Tratamos de llegar a la conciliación. Si somos conscientes, por tiempo no vamos a alcanzar a llegar a la plenaria de Cámara y por consiguiente pues se deben hundir y volverse a radicar en el siguiente periodo legislativo. Nuestro deber y nuestra función se tiene que cumplir y la tenemos que cumplir y honrar, pero por supuesto no podemos tapar el sol y impactan el curso ordinario del Congreso, desde dilatarlas o no darles el debate y no de pronto tomar decisiones a tiempo. En mi opinión, debería seguir el trámite común y corriente por la misma independencia que tiene que tener el Congreso a pesar de las circunstancias. La idea es que la reforma pensional sea anunciada y discutida en primer debate en Cámara en la semana del 20 al 24 de mayo.